Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a una nueva clase del curso intensivo de anatomía y de histología. El día de hoy vamos a hablar o voy a tratar el segundo tema o la segunda parte de la clase de tejido conjuntivo o conectivo. Mi nombre es María Laura Díaz, yo soy su preparadora de histología en el módulo 2 de histología general. Comencemos. Bueno, como lo había dicho con anterioridad, el día de hoy vamos a abordar la parte 2 de la clase de tejido conjuntivo, que se basa en el estudio del tejido conjuntivo especializado. Y bueno, ustedes se preguntarán qué contenido vamos a estudiar específicamente el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tejido cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy hablando un poco, recordando las generalidades del tejido conjuntivo. Comencemos hablando de que el tejido conjuntivo va a estar compuesto por el tejido conjuntivo no especializado del que hablamos en la clase anterior y del tejido conjuntivo especializado, ¿ok? Entonces, en la clase pasada hablamos de un tejido laxo y un tejido denso, tanto regular como irregular, que se diferenciaban por el predominio tanto de células como de fibras, dependiendo de uno del otro. Y bueno, también hablamos un poquito del tejido conjuntivo especializado, del tejido adiposo, hablamos del tejido reticular, hablamos un poco sobre el tejido mucoide, hablamos un poco sobre el tejido mesenquimático. Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido sanguíneo. Del tejido reticular vamos a hablar en tejido linfático y del tejido adiposo hablamos con mayor profundidad en la primera clase. Comencemos. Antes de comenzar con el contenido en sí, tenemos que recordar que el tejido conjuntivo está compuesto por células propias del tejido más una matriz extracelular que van a dar un tejido especial. Es decir, si tenemos células del tejido óseo más fibras o matriz extracelular, matriz amorfa más fibras, que son la matriz extracelular de ese tejido óseo, vamos a tener al tejido óseo. Es decir, células específicas, una matriz extracelular adecuada a esas células va a dar un tejido específico o un tejido en particular, ¿ok? Y eso no lo podemos olvidar. El primer tema del que vamos a hablar es del tejido cartilaginoso. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es el tejido cartilaginoso? El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conjuntivo especializado que va a poseer, ¿qué? Primero va a poseer unas células que se van a llamar condrocitos. Estas células van a estar dentro de unas cavidades denominadas lagunas, ¿sí? Lagunas trofoblásticas. Entonces, dentro de estas lagunas va a existir el contenido de la matriz extracelular, ¿sí? Obviamente, esta es la matriz extracelular que secretan los condrocitos. Entonces, es importante resaltar que el cartílago no está vascularizado ni recibe nervios o vasos linfáticos, ¿ok? Sin embargo, las células van a tener o van a obtener su nutrición de vasos sanguíneos que van a estar en tejidos conjuntivos circundantes, es decir, en tejidos conjuntivos que van a estar en otros lugares, ¿sí? Mediante la difusión. ¿Y cómo va a ocurrir esta difusión del tejido para que llegue esta nutrición a las células? Pues a través de la matriz extracelular. La matriz extracelular va a poseer unas características especiales. Es decir, esta matriz extracelular va a poseer una matriz amorfa que se adecue al lugar donde está. Va a poseer unos glucosaminoglucanos y unos proteoglicanos adecuados o específicos para que este lugar o para que este tejido sea firme, ¿ok? Y bueno, cumple su función. O sea, ¿cuál es la función del cartílago? O sea, él tiene que ser resistente ante ante las presiones, ¿verdad? Entonces, cuando una articulación roce con el cuerpo del cartílago, o sea, no existe fricción. Así que estas
superficies articulares puedan estar en contacto con el cartílago sin generar un daño a la superficie ósea, ¿ok? Muy bien, muchachos. Antes de hablar de cuáles son las divisiones del tejido cartilaginoso, tengo que hablarles cómo lo dividimos, ¿ok? Lo vamos a dividir dependiendo o con relación a su composición. Como anteriormente les había recordado, los tejidos conjuntivos están compuestos por células y por fibras, ¿ok? Y estas fibras van a ser la matriz extracelular, ¿ok? Entonces, el tejido cartilaginoso va a estar compuesto primero por células, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas células? Los condroblastos, los condrocitos y las células mesenquimáticas, ¿ok? Y luego vamos a tener unas fibras, ¿sí? ¿Se acuerdan de las fibras? Colágenas, elásticas, reticulares. Ok, entonces se va a dividir en dos. Vamos a tener en el tejido cartilaginoso, dos tipos de fibras. Vamos a tener o elásticas o colágenas. Y dependiendo de la cantidad que exista de estas fibras en el tejido, vamos a dividirla en grupos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estos grupos? Primero tenemos un cartílago elástico, ¿sí? Que este cartílago elástico va a poseer colágeno tipo 2 y fibras elásticas, ¿sí? Y luego vamos a tener un fibrocartílago, que cuando hablamos del fibrocartílago estamos hablando del cartílago fibroso, ¿ok? Este cartílago fibroso va a poseer en su mayoría fibras colágenas densas y gruesas que van a soportar a altas fuerzas de tensión, ¿ok? A continuación les traigo unos preparados en donde pueden diferenciar el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Sin embargo, vamos a ir desarrollándolos a mayor profundidad en lo que vayamos avanzando en el contenido, ¿ok? Vamos a hablar del cartílago hialino, ¿ok? El cartílago hialino es el cartílago más abundante del cuerpo, ¿sí? Y forma la plantilla de la formación endocondral del hueso, es decir, de la formación o el crecimiento del hueso, ¿ok? Entonces, el cartílago hialino no es más que una sustancia flexible, ¿ok? Semitransparente, que tiene una especie de color blanco, yo digo que es gris azulado, ¿ok? Entonces, este cartílago se va a localizar en distintos sitios. Podemos localizarlo en la tráquea, en las fosas nasales, en los bronquios, en las costillas, etc. Este cartílago se va a encargar de ser la plantilla de los huesos durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Y ella va a conformar cierto tipo de placas. Estas placas se van a llamar placas epifisiarias. Y estas placas epifisiarias se van a encargar de conformar a esos huesos en crecimiento. Para seguir hablando del cartílago hialino, tenemos que hablar un poco sobre su histogénesis y el crecimiento del mismo. Nosotros en el cartílago hialino vamos a tener una especie de células específicas, ¿ok? Estas células en específica van a ser los condroblastos y los condrocitos, ¿bien? Entonces, los condroblastos van a estar rodeados por por una matriz territorial. Esta matriz se va a llamar matriz territorial y va a rodear a los condrocitos. ¿De qué se van a encargar los condrocitos? Los condrocitos son células capaces de dividirse y de formar más células o grupos de células. Entonces, este grupo de células que van a formar los condroblastos se van a llamar grupos isógenos. Y los grupos isógenos van a generar o van a estar conformados por dos o más condrocitos, ¿ok? Entonces, a medida que la célula va elaborando una matriz, es decir, recuerden que esa matriz va a secretar un contenido especial que va a ser una matriz extracelular. Y bueno, esa matriz que va a generar ese condrocito se va a llamar matriz territorial y va a generar algo llamado laguna trofoblástica, ¿ok? Entonces, ¿qué va a generar esta laguna trofoblástica? Va a incrementar el cartílago desde el interior
hasta el exterior. Y a eso se le llama crecimiento intersticial. Entonces, en el cartílago también existe un conjunto de células mesenquimatosas. No sé si se acuerdan de las células mesenquimáticas, que son aplanadas, ausadas, que son primitivas, que se van a encargar de estar en la periferia normalmente de los tejidos conjuntivos. Bueno, esta va a tener un conjunto de células mesenquimatosas que van a estar a los bordes de estos grupos funcionales que están acá, estos grupos isógenos que van a estar en el centro o en la matriz en donde se está formando este cartílago, ¿verdad? Entonces, estas células mesenquimatosas se van a diferenciar, ¿sí? Entonces, se van a diferenciar para formar fibroblastos, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas células son las que se van a encargar de elaborar el tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, ¿ok? Este tejido denso y regular colagenoso se va a llamar pericondrio. Este pericondrio que va a rodear a este cartílago se va a encargar, ¿ok? De conservar y de mantener a este cartílago. Este pericondrio acá va a poseer dos capas. Una capa interna y una capa externa. La capa interna va a estar constituida normalmente por células condrogénicas, es decir, células mesenquimáticas de los condrocitos. Células que van a encargarse de generar o de diferenciarse para crear condrocitos, ¿ok? Y luego vamos a tener una capa externa. Esta capa externa se va a encargar de ¿qué? De generar una especie de generar una especie de conexión, ¿sí? De los vasos sanguíneos, ¿ok? Para que se puedan nutrir este cartílago. Entonces, a este proceso en donde el pericondrio va a tener cierto tipo de células que se van a diferenciar en condroblastos para formar parte de esta matriz, ¿sí? Cartilaginosa, se llama crecimiento aposicional. Entonces, cuando se va a crear el hueso, ¿verdad? Existe algo algo que se llama crecimiento intersticial. El crecimiento intersticial solo ocurre en la fase inicial de la formación del cartílago hialino. Sin embargo, esto es diferente dependiendo del lugar donde se va a encontrar el cartílago. Porque si más no recuerdo, como les mencioné, hay cartílago hialino que va a formar luego huesos, ¿verdad? Y luego tenemos cartílago hialino que se va a encontrar en las superficies articulares, ¿verdad? Entonces, este cartílago, cuando va a formar huesos, se va a formar unas especies de placas, ¿sí? Entonces, estas placas se van a colocar de forma longitudinal. ¿Y qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es pasar por otro proceso del que vamos a hablar en tejido óseo. Entonces, van a pasar por otro proceso en donde ellos van a absorber cierto tipo de minerales que van a endurecer a esa pieza y se van a convertir en un hueso. Sin embargo, eso es otro proceso. ¿Ok? Muy bien. Acá traje un preparado de tráquea teñido con hematocilina eosina, en donde podemos observar tanto a las células como a la matriz del cartílago de las que ya le hablé. Sin embargo, voy a volver a mencionarlo, ¿sí? Primero, vamos a hablar específicamente de las células condrogénicas, ¿ok? Las células condrogénicas van a estar en la periferia, ¿ok? Va a ser más eosinófilas y van a tener aspecto de células mesenquimatosas. Van a ser con núcleo ovoide, van a poseer uno o dos nucleolos, sin embargo, su citoplasma va a ser muy claro y escaso, ¿ok? Ellos se van a encargar de diferenciarse tanto en condroblastos como en células osteoprogenitoras. De aquí, lo que ya les mencioné, de que el cartílago puede luego convertirse en hueso, ¿ok? El cartílago hialino luego se puede convertir en tejido óseo.
Luego vamos a tener a los condroblastos. Los condroblastos existen dos tipos que se van a dividir dependiendo de su origen. Tenemos a unos que derivan de células mesenquimatosas y otros que derivan de células condrogénicas. Eso significa que dependiendo del crecimiento ellos van a tener una división. Pero realmente, ¿cómo son los condroblastos? ¿Ok? Los condroblastos son células basófilas que poseen gran cantidad de organelos que se van a encargar de sintetizar proteínas. Entonces, si ellos se van a encargar de sintetizar proteínas, ¿en qué va a ser rico el condroblasto? En retículo endoplasmático rugoso y en complejos Golgi muy desarrollados, ¿ok? También va a poseer muchas mitocondrias que se van a encargar de generar esa energía necesaria o de sintetizar el ATP necesario para producir la cantidad de condroblastos o de condrocitos o de grupos isógenos que sean necesarios para ese cartílago, ¿ok? Luego vamos a tener a los condrocitos. ¿Qué van a hacer los condrocitos? Los condrocitos no van a hacer más que esto es un condroblasto porque está acá solo. Un condrocito va a ser un condroblasto que se diferenció. ¿Y por qué? Porque va a estar rodeado de una matriz territorial. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿en qué se van a diferenciar? En que son realmente un poco más ovoides y que van a encontrarse rodeados de esta matriz territorial. ¿Sí? Entonces, estos son condrocitos, estos tres condrocitos hacen un grupo isógeno, ¿ok? Ese grupo isógeno va a estar rodeado de matriz territorial. Entonces, vamos a señalarlo acá. Aquí tenemos condrocitos. Estos condrocitos van a estar rodeados así de una matriz territorial. Esto que está solo acá, esta célula ovoidal con núcleo central ovoidal, que va a ser basófila, es un condroblasto, ¿ok? Entonces, también tenemos que darle nombre a aquello que rodea esa matriz territorial. ¿Cómo se va a llamar aquello que rodea la matriz territorial? Matriz interterritorial, ¿ok? Entonces, la matriz interterritorial va a rodear tanto a los condroblastos como a los grupos isógenos. Los grupos isógenos son grupos de condrocitos, de más de 2 condrocitos. Esos condrocitos en esos grupos van a tener matriz territorial. La matriz territorial va a rodear a los condrocitos, la matriz interterritorial va a rodear a los condroblastos y a los grupos isógenos. Y bueno, como a mí casi no me encanta poner ejemplos, yo voy a dar un ejemplo para que vean un poco más sencilla la creación de grupos isógenos y cómo diferenciar la matriz interterritorial de la territorial. Bueno, vamos a hablar de que la matriz interterritorial va a tener dos hijos, ¿sí? Dos hijos que son totalmente distintos, ¿ok? Un hijo que le gusta estar solo y un hijo que le gusta tener amigos, ¿ok? Entonces, el hijo que le gusta estar solo está en contacto directo con ella, mientras que el hijo que no le gusta estar solo, y que tiene a sus otros amigos, realmente le ignora y está en su grupo de amigos y simplemente está en contacto con ella porque es su mamá. Entonces, luego tenemos a la matriz territorial. La matriz territorial es como una madre de trillizos. Ella va a tener 3 hijos totalmente iguales, ¿ok? Que van a estar en contacto con ella todo el tiempo y que no se van a despegar de ella porque ella es una madre sobreprotectora. Ahora vamos a hablar del cartílago elástico. El cartílago elástico se asemeja mucho al cartílago hialino. Sin embargo, o sea, lo que le diferencia al cartílago hialino es su matriz, ¿ok? Y el pericondrio que van a poseer fibras elásticas, ¿ok? Entonces, el cartílago elástico se puede localizar en sitios como el pabellón de la oreja, la epiloptis, el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, los cartílagos laríngeos, etc. El cartílago elástico es idéntico, ¿ok? En casi todos los aspectos al cartílago hialino.
¿ok? Y por eso uno tiende a confundirse en los preparados, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Por cómo se tiñe, ¿ok? No sé si se dieron cuenta que el otro preparado era realmente muy basófilo, ¿ves? A diferencia de este preparado que es realmente acidófilo o eosinófilo, ¿ok? Entonces, uno se va a teñir muy púrpura y este se va a teñir muy rosa, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco realmente de qué es lo que va a diferenciar a ambos, y es que, bueno, la matriz del cartílago elástico va a poseer fibras elásticas y muy abundantes, que se van a interponer o que se van a enlazar con colágeno del tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proporcionar flexibilidad, a diferencia del cartílago hialino, que lo que va a proporcionar es fuerza o que pueda aguantar altas presiones y roces, fricción entre las articulaciones o generar otros huesos. Bueno, el cartílago elástico lo que va a hacer es encargarse de proporcionar flexibilidad, ¿ok? Y duración de ese cartílago. La matriz también se diferencia por su aspecto porque no es tan amplia como el cartílago hialino y el pericondrio es mucho más delgado. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del cartílago fibroso o fibrocartílago, ¿ok? El cartílago fibroso o fibrocartílago, a diferencia de ambos cartílagos, no va a poseer un pericondrio, ¿ok? Y en su matriz solo va a incluir colágeno tipo 1. El fibrocartílago lo vamos a encontrar o lo vamos a localizar en los discos intervertebrales, en la inserción de los tendones, en los ligamentos o en la sínfisis púbica, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poco de sus diferencias. A diferencia de los dos tipos de cartílago que estudiamos anteriormente, el fibrocartílago no va a poseer un pericondrio. Entonces, si no posee un pericondrio, va a poseer una escasa matriz cartilaginosa. Entonces, esta escasa va a ser tan escasa que este fibrocartílago va a poseer realmente su matriz, es alta cantidad de sulfato, ¿ok? ¿Y de cuál va a ser este sulfato? El condrotinsulfato, ¿sí? Que es un proteoglicano propio del fibrocartílago, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a poseer colágeno tipo 1 que se va a incluir en este proteoglicano? Se va a teñir de forma acidófila, ¿sí? También, ¿cómo la podemos diferenciar de los otros tipos de cartílago? Acá las células o los condrocitos van a estar alineados, ¿sí? En hileras paralelas. Aquí pueden ver que hay mucho más orden que en los demás. Los condrocitos en los demás tipos de cartílagos se van a colocar en grupos isógenos, ¿sí? Van a ser grupos, los condroblastos van a estar solos en la matriz cartilaginosa o en la matriz interterritorial, y luego vamos a tener a los grupos isógenos que van a ser los condrocitos. Aquí en el fibrocartílago los condrocitos van a estar de forma paralela. ¿Y de qué se van a encargar? De elaborar proteoglicano. Función del fibrocartílago. Por ejemplo, en los discos intervertebrales existe fibrocartílago. ¿Y por qué? Porque este fibrocartílago se va a encargar de estar entre cada vértebra. Sin embargo, el cartílago hialino va a recubrir la superficie articular de estas vértebras. Por ende, aquí, en estos discos intervertebrales, vamos a tener un conjunto de células, ¿ok? Entonces, este conjunto de células la va a secretar este fibrocartílago, que va a ser esta secreción que va a tener el interior o el núcleo de estos discos, la va a secretar el fibrocartílago, ¿sí? Que va a ser ácido hialurónico, que si no recuerdan, el ácido hialurónico es el pilar fundamental de los proteoglucanos, ¿ok? Entonces, esta va a ser rica en fibras colágeno tipo 1 y en ese ácido hialurónico que va a estar central. Entonces, entre esas dos vértebras, que a pesar de que estén rodeadas de cartílago
y el lino, ellos van a necesitar un soporte estructural, ¿ok? Porque recuerden que nuestra columna vertebral es la que se va a encargar de sostener nuestro peso. Entonces ellas necesitan ser fibrosas, esos anillos deben estar ahí entre nuestras vértebras para darle resistencia y oponerse a las fuerzas de tensión que ejerce nuestro cuerpo en nuestras vértebras, ¿ok? Entonces, imagínense, o sea, las vértebras de nuestra columna vertebral se van a encargar de llevar todo el peso de nuestro cuerpo. Imagínense la fuerza que deben tener para que, a pesar de que se compriman con el peso de nuestro cuerpo y que generen cierto tipo de movimientos, ellos se puedan oponer, ¿ok? Y este cartílago los proteja de esas altas tensiones. A continuación, les dejé para que estudien un cuadro, ¿ok? Ojo, quizás se los ponga en la prueba, así que esto va para la prueba, porque me gusta mucho cartílago. Esto es súper, hiper, mega importante. Tienen que estudiarse las diferencias entre los cartílagos, tienen que estudiarse las estructuras que conforman a los cartílagos, ¿sí? Porque eso es realmente muy importante y divertido y entretenido de estudiar. Así que este cuadro se los dejo, es del Gardner, para que estudien de una forma más sencilla. Ahora vamos a hablar del tejido óseo. Primero tenemos que recordar o hablar sobre qué es el tejido óseo. O sea, el hueso o el tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado cuya matriz extracelular está calcificada y va a poseer células que se van a encargar de secretar dicha matriz. Nunca se nos puede olvidar la función de los huesos, ¿ok? Porque si sabemos la función del hueso, sabemos cómo definir a este tejido conjuntivo especializado. ¿Por qué? Porque el hueso es el que se va a encargar de estructurar al cuerpo y de dar apoyo y protección al mismo, ¿ok? Recuerden que los huesos van a proteger al cerebro, a la médula espinal o a estructuras dentro de la cavidad torácica, como el corazón o los pulmones, o con estructuras que se encuentran en la solva pélvica, ¿ok? Entonces, no podemos olvidar que el hueso tiene que poseer ciertas características para otorgarle ese apoyo y esa protección a estos organismos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que el hueso va a poseer, obviamente, si necesita ser fuerte y firme para mantenernos de pie y para proteger a esos órganos, él tiene que poseer una propiedad que es dureza. Él tiene que ser duro y dinámico, cambiar constantemente, renovarse constantemente para nosotros, para que este mismo pueda cumplir su función. ¿Bien? Vamos a hablar de la composición del tejido óseo. El tejido óseo, como todos los compuestos del tejido conjuntivo especializado, van a estar compuestos por células y una matriz extracelular, ¿ok? Entonces, en células vamos a tener a los osteoblastos, ostocitos y osteoclastos. Y luego vamos a tener unas fibras específicas, ¿ok? Estas fibras específicas se van a llamar colágeno tipo 1. Entonces, ya habíamos dicho que poseía una matriz extracelular y que poseía ciertos tipos de células en específico. Bueno, primero vamos a hablar sobre la matriz ósea, ¿ok? Entonces, la matriz ósea va a tener dos compuestos, va a tener un compuesto inorgánico y un compuesto orgánico. El compuesto inorgánico va a estar constituido por cristales de hidroxiapatita de calcio, que realmente esto sería calcio y fósforo, ¿ok? Y luego va a tener un componente orgánico. ¿Cuál va a ser el componente orgánico? Bueno, el componente orgánico de la matriz ósea vendría siendo el colágeno, ¿ok? El colágeno que va a ser o que va a constituir el 80 al 90% del hueso y que nada más va a ser de tipo de colágeno, va a ser nada más de colágeno tipo 1, ¿ok? En las matrices óseas también se pueden encontrar como componentes orgánicos cierto tipo de glucoproteínas, ¿verdad? Que también pueden incluir la osteocalcina, que se une a la hidroxiapatita y a la osteopontina, ¿ok? Que lo que va a hacer es que, o cuál función es la que va a generar, integrar a los osteoblastos y a los osteoclastos. Y por último también va a poseer vitamina D, que simplemente ¿en qué se va a encargar la vitamina D? Pues de estimular a la síntesis de esas glucoproteínas para que las células trabajen de forma habitual o como normalmente lo hace,
¿ok? Luego vamos a tener a unas células específicas. Tenemos unas células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células osteoprogenitoras se van a encargar de generar, ¿verdad? O de dividirse, de diferenciarse, para generar las células de la matriz ósea, ¿ok? Entonces, estas células van a estar localizadas en la capa celular interna del periósteo, ¿ok? Entonces, ¿de qué se van a encargar? Por si no lo sabían, el periósteo es una capa de tejido conjuntivo denso reticular que se va a encargar de cubrir al hueso, excepto en las zonas o en las superficies articulares de este hueso, ¿ok? O la parte del hueso en donde se va a estar en contacto con la superficie articular, ¿sí? Entonces, estas células osteoprogenitoras van a estar en la superficie interna del periósteo y se van a encargar de recubrir los canales de Haber y se van a vamos a decir de esta forma, o sea, estas células simplemente van a tener es un potencial de diferenciación, ¿ok? Entonces, ellas lo que van a hacer es dividirse por mitosis y diferenciarse en las células que van a generar a las futuras células que van a componer al hueso. Ellas van a tener unas particularidades, ¿sí? Igual va a tener una forma específica como las células mesenquimáticas. O sea, ellas van a ser en forma de uso, van a tener un núcleo oval, que van a tener una tensión pálida con un escaso citoplasma. Sin embargo, ellos van a tener un aparato de Golgi muy primitivo, igual que un RER primitivo, que se van a encargar de qué. O sea, o qué va a tener realmente estas células osteoprogenitoras. Ribosomas libres, ¿ok? Que son más activas porque son fundamentales para el crecimiento óseo, ¿ok? Luego vamos a tener a los osteoblastos. Los osteoblastos forman parte de la matriz ósea y no solo sintetizan a la matriz, ¿ok? Sino que también van a poseer cierto tipo de receptores hormonales que van a hacer que se produzcan en mayor cantidad o en menor cantidad, ¿sí? Entonces, los osteoblastos, obviamente como ya habíamos mencionado antes, son derivados de las células osteoprogenitoras, ¿sí? Y ellas se van a encargar de sintetizar ciertos componentes. ¿Qué componentes van a sintetizar de la matriz ósea? Los componentes orgánicos, ¿sí? Entonces, estos osteoblastos se van a localizar en la superficie del hueso y van a poseer o van a estar en una especie de capas cilíndricas, ¿ok? Y ellas simplemente lo que van a hacer es secretar activamente matriz. Entonces, como se van a encargar de ser unas células que van a estar en constante secreción, ella va a tener un RER desarrollado. Y entonces que tengan una gran cantidad de RER hace que el citoplasma de estas células se torne basófilo. ¿Ok? Vamos a hablar de los osteocitos. ¿Ok? Los osteocitos son células óseas maduras que derivan de los osteoblastos. ¿Ok? Entonces, estos osteocitos, en algunos casos, van a encontrarse en lagunas. ¿Dónde se van a encontrar también? Estos osteocitos. Estos osteocitos se van a encontrar dentro de la matriz ósea, que va a estar calcificada. Como dato curioso, les voy a decir que existen desde 20.000 hasta 30.000 osteocitos por milímetro cúbico de hueso. Y ellos se van a irradiar en todas direcciones, desde las lagunas hasta otros espacios muy estrechos, generando unas especies de túneles, ¿sí? Esos túneles se van a llamar canalículos. Entonces, esos túneles van a alojar prolongaciones citoplasmáticas de este osteocito, ¿sí? Entonces, estas prolongaciones lo que van a hacer, estas simplemente van a generar uniones entre las células para que puedan pasar cierto tipo de moléculas e iones. Es decir, para que estas células se puedan comunicar. Los osteocitos no tienen una forma en específico porque su forma la van a ajustar dependiendo de las lagunas que se formen. Entonces los núcleos van a ser aplanados y van a ser ricos en organoides que se encarguen de síntesis proteicas, ¿ok? O en manejo de transporte de ciertos tipos de iones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi,
los mitocondrias, etcétera, ¿sí? Es importante resaltar que aunque los osteocitos parecen unas células que se encuentran inactivas, realmente ellas se van a encargar o son realmente muy necesarias para conservar el hueso, ¿sí? Por último, vamos a hablar de los osteoclastos. Los osteoclastos simplemente se van a formar en la médula ósea y se van a encargar de tener receptores especiales para eliminar, ¿sí? Cierto tipo de células. ¿Cuáles van a ser estas células? Estas células envejecidas. Entonces, los osteoclastos son células multinucleadas muy grandes, ¿ok? En la anterioridad se pensaba que los osteoclastos derivaban de la fusión de muchos monocitos que eran de origen sanguíneo, ¿ok? Sin embargo, nos dimos cuenta de que realmente los osteoclastos son precursores o se generan en la médula ósea, como los monocitos. Entonces, ¿de qué se van a encargar de hacer estos osteoclastos? Bueno, estos osteoclastos van a ocupar cierto tipo de presiones huesas y oscuras que se van a llamar lagunas de Hauschildt, ¿sí? Entonces, ahí ellos van a estar reabsorbiendo cierto tipo de células óseas, ¿sí? Entonces, los osteoclastos activos se van a encargar de reabsorber sustancia ósea, ¿ok? Y van a existir distintos tipos, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentren, que sea en la zona basal, en el borde del cepillo, en la zona clara. Sin embargo, eso es cosas que no vamos a tratar porque realmente no son de relevancia. Sin embargo, sí es importante saber el mecanismo por el cual reabsorben contenido óseo los osteoclastos, ¿ok? Entonces, los osteoclastos van a tener cierto tipo de enzimas que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, ellas van a catalizar la formación de ácido carbónico. Entonces, ello, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, ellos lo que van a hacer es tomar esos productos orgánicos de la matriz, ¿ok? De la matriz y degradar sus componentes hasta que quede descalcificada, ¿sí? Entonces, los osteoclastos lo que van a hacer es endocitar los productos de degradación, ¿ok? Entonces, van a descomponer a los aminoácidos y a la composición que tienen esa célula y luego la va a liberar a un capilar cercano, ¿ok? Entonces, ella cómo lo va a reabsorber, cómo va a ser la reabsorción ósea. Él va a descomponer a esa célula ósea ya envejecida que no funciona, que no necesita, la va a degradar hasta eliminar casi en su totalidad el producto y luego va a llevarla a un capilar cercano para que ésta pueda ser aprovechada, ¿ok? Muy bien, entonces es importante también hablar de que existen dos tipos de hueso. Vamos a tener un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso, ¿ok? Que su disposición o dónde se van a encontrar depende de el tipo de hueso o la ubicación que realmente posee, o sea, su disposición. En los huesos se va a depender, la cantidad que exista de cada uno de ellos va a depender del tipo de hueso o de la ubicación del mismo, ¿ok? Primero vamos a hablar del hueso compacto, ¿ok? El hueso compacto va a estar compuesto, como ya habíamos mencionado, por colágeno tipo 1 y va a tener los tres tipos de células de los que hablamos ya anteriormente. Entonces, ¿dónde se va a encontrar este hueso compacto? En todos los tipos de huesos. ¿Y qué lo va a diferenciar del hueso esponjoso que va a poseer un conducto de Haber, ¿sí? Y la osteona, que es la porción funcional y fundamental de este hueso, de la formación del hueso, donde se encuentra la matriz, etcétera, y la que vamos a explicar a continuación. Muy bien. Normalmente el tejido óseo va a estar compuesto principalmente por unidades cilíndricas, ¿ok? Y estas unidades cilíndricas las vamos a llamar ostionas o sistemas de Haber, ¿ok? Entonces, ¿en qué consisten estas ostionas? Estas ostionas consisten en un conjunto de laminillas
concéntricas que se van a estar compuestas por matriz ósea, ¿sí? Entonces, estas laminillas óseas se van a disponer o se van a ubicar alrededor de un conducto central. ¿Y cuál va a ser este conducto central? El conducto de Habermas, ¿sí? Entonces, este conducto de Habermas se va a encargar de contener vasos y nervios, ¿sí? Eso es súper importante. El conducto de Habermas va a poseer el paquete vasculonervioso, ¿sí? Dentro de estas laminillas óseas van a existir unos canalículos o conductillos, en donde van a existir prolongaciones, ¿sí? Y esas prolongaciones son por donde se van a introducir los ochocitos de las que yo le hablé, ¿sí? Donde ellos van a disponerse y van a seguir un patrón radial con respecto al conducto. El conducto de Habermas obviamente es realmente importante porque tiene el paquete vasculonervioso, ¿sí? Y la ostiona es realmente importante porque es el hueso en sí. O sea, es la composición de la matriz ósea que se dispone en laminillas, ¿ok? Y que se va a encargar de generar la porción firme de ese hueso maduro. Por último, vamos a hablar del hueso esponjoso, ¿ok? El hueso esponjoso va a tener una estructura no muy similar a la del hueso compacto, ¿verdad? El hueso esponjoso no hay, ¿ok? Osteona. O sea, nosotros no vamos a ver esa especie de laminillas circulares exactamente igual a la del tejido maduro compacto, ¿ok? Aquí simplemente lo que vamos es a observar unas especies de trabéculas, o sea, y esas trabéculas no van a ser más que los espacios que van a contener médula ósea. ¿Cómo diferenciar a ambos? El hueso esponjoso va a parecer una esponja y el hueso compacto el interior del hueso compacto se va a asemejar al crecimiento del interior de un árbol. Antes de culminar el tema de hueso, a pesar de que no sea este tema el que se tenga que hablar, porque realmente es un tema de embriología, quiero hablarles un poco del crecimiento óseo, ¿ok? Existen dos tipos de osificación, ¿ok? Vamos a tener dos tipos. Vamos a tener una osificación intramembranosa y una osificación endocondral, ¿ok? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de osificación? Hablamos de formación del hueso tradicionalmente, ¿ok? Realmente son muy distintas porque tenemos una osificación intramembranosa. ¿En qué se basa la osificación intramembranosa? En que el hueso se va a formar por diferenciación de células mesenquimáticas en osteoblastos, ¿ok? Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a formar o vamos a generar este hueso, algunas células mesenquimáticas alargadas y pálidas van a migrar y se van a acumular en regiones específicas. Entonces ahí es donde se va a formar el tejido óseo. Entonces normalmente esta condensación celular dentro de este tejido mesenquimático va a generar una especie de membrana y por eso se llama intermembranosa. O sea, el crecimiento de los huesos o la formación o la osificación de los huesos va dirigida por un conducto de señales que realmente no tienen que estudiar ahora, lo tienen que estudiar en embriología. Sin embargo, lo importante es que a medida que el proceso continúa, el tejido se va a reorganizar, ¿sí? Y va a adquirir cierto tipo de vascularización e inervación. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte de ese tejido que todavía no ha madurado, va a verse como una especie de trabécula muy irregular, como que si todo fuese una especie de hueso esponjoso, ¿ok? Y eso es realmente lo divertido. Sin embargo, tenemos que entender que la osificación intramembranosa, o sea, este crecimiento va a estar, o sea, como ya dije, que va a estar de forma desordenada. Eso significa que no va a estar todo en una fina posición, sino que va a estar de forma distinta las espéculas o las distintas laminillas y que luego estas van a aumentar de tamaño y se van a unir. O sea, es decir, ellas van a ser una especie de red
dentro de esa membrana y luego cuando crecen es que ellas se van a unir, ¿sí? Esto quedó muy claro, ¿ok? Luego tenemos a una osificación endocondral, ¿ok? Que esto también inicia igual que la osificación intermembranosa o de membrana, ¿sí? Esto significa que esta osificación comienza por proliferación y acumulación de células mesenquimáticas, donde se va a desarrollar ese hueso. Sin embargo, ella va a estar sostenida por otro tipo de factores de crecimiento. Y en un principio, esto se va a formar, en la osificación endocondral, se va a formar un cartílago hialino, ¿ok? Entonces, ese cartílago hialino va a ser la forma general de ese próximo hueso. Entonces, luego por otro tipo de factores, que esos factores o ese tipo de señalizaciones va a aumentar con la edad, ese hueso, una vez que ya esté a disposición, que vaya a ser ese hueso definitivo, él se va a calcificar. Entonces, una vez que se calcifique, se va a convertir en ese hueso que nosotros conocemos. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del tejido sanguíneo. Muy bien, entonces tenemos que preguntarnos en qué consiste el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo no es más que un tipo de tejido conjuntivo, ¿ok? Especializado que se va a encargar, ¿ok? De transportar, proteger y generar un equilibrio dentro del organismo. Entonces, este tejido va a ser líquido, ¿ok? Y va a circular a través del aparato cardiovascular, ¿sí? El tejido sanguíneo, ¿cómo va a funcionar? O sea, su función va a ser el transporte. ¿De qué? De ciertos tipos de células que se van a encargar de transportar los nutrientes necesarios a los distintos órganos para que puedan existir. Luego vamos a tener una protección. ¿Por qué? Porque el sistema o el tejido sanguíneo va a poseer un sistema que se va a encargar o va a tener unas células especializadas que se van a encargar de proteger a los órganos, a los tejidos, de distintos ataques de microorganismos o de agentes externos o de situaciones que realmente son patológicas. Y luego vamos a tener la creación de un equilibrio. ¿Por qué? Porque el tejido sanguíneo es el que se va a encargar de generar la homeostasis, ¿sí? ¿Y qué es la homeostasis? Ella misma va a generar cierto tipo de señalizaciones para que se cumplan los fenómenos de autorregulación, ¿sí? O de mantenimiento dentro del organismo, para que nosotros podamos existir, ¿ok? Y generar o funcionar de una manera adecuada. Bueno, como el tejido sanguíneo también va a poseer un material extracelular. En este caso, el material extracelular vendría siendo el plasma. Ajá, ¿y cómo va a estar constituido el plasma o qué es realmente el plasma? El plasma es el solvente o el agua, ¿sí? Que se va a encargar de sostener a las células del torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, ella no nada más va a tener a las células, sino que también se va a encargar de poseer distintos tipos de sustancias nutritivas, ¿ok? Como electrolitos, gases, proteínas y moléculas reguladoras. Entonces, en sí, el plasma es realmente importante porque se va a encargar de contribuir y de mantener al equilibrio natural que va a generar una osmolaridad o un pH adecuado para generar los distintos procesos metabólicos en el organismo, ¿ok? Y va a estar compuesto principalmente por proteínas plasmáticas. Y estas proteínas almáticas van a ser albúmina, globulinas y fibrinógenos. De esas albúminas, globulinas y fibrinógenos van a hablar o van a estudiarlos realmente cuando vean sangre en fisiología. Ahora, realmente lo que tienen que saber es qué es el plasma y para qué sirve. Y bueno, ya que hablamos un poquito del plasma, también vamos a hablar de las células, que es realmente de lo que nos vamos a basar el día de hoy. El tejido sanguíneo va a poseer cierto tipo de células. Primero vamos a tener a los eritrocitos y a las plaquetas y luego a los leucocitos. Sin embargo, los leucocitos son los que vamos a estudiar a profundidad porque generan respuestas distintas, son realmente un contenido bastante amplio y tienen una subdivisión. Y les tengo un esquema de las células. O sea, aquí tenemos tanto a los leucocitos como a los eritrocitos y a los trombocitos, ¿ok? O a las plaquetas. Es decir, que estas son las células del tejido sanguíneo.
Primero vamos a hablar de los leucocitos. Existen dos tipos de leucocitos, agranulares y granulares. Uno se llama agranular, es porque no poseen vesículas de secreción en su citoplasma, ¿ok? Entonces no le dan ese aspecto granuloso, ¿sí? Primero vamos a hablar de los agranulares, que existen dos tipos, los monocitos y los leucocitos. Primero vamos a hablar de los leucocitos, que es lo que están observando, son los preparados teñidos con Giemsa, esta que está acá es Giemsa, y esta es hematocilina y eosina, y aquí tenemos un esquema de un linfocito. Los linfocitos son glóbulos blancos, ¿ok? Sin embargo, representan a los leucocitos de menor tamaño, pero son los que se encuentran en mayor cantidad, ¿sí? En el sistema o en el torrente sanguíneo. Ellas se van a encargar de ser células presentadoras ¿de qué? Células presentadoras de antígenos, ¿sí? Entonces, ellas se van a encargar de observar o detectar los antígenos que pueden entrar o introducirse en el organismo, lo van a reconocer y dependiendo de si puede estar o no puede estar en este organismo porque no es compatible o si es compatible, nosotros nos vamos a encargar de generar, o el leucocito se va a encargar de generar una respuesta, ¿ok? ¿Cuál va a ser una respuesta? Esa respuesta va a ser degradarlo o eliminarlo para que este invasor no genere un daño en el organismo, ¿ok? Esta célula la podemos localizar tanto en el sistema linfático como en el torrente sanguíneo. Entonces ella va a tener ciertos receptores, ¿sí? Y con esos receptores es que ella se va a encargar de reconocer con mayor facilidad qué antígenos no son adecuados para el cuerpo y así eliminarlos de forma correcta, ¿ok? Existen tres tipos de linfocitos que se van a encargar de eliminar los anticuerpos del sistema inmunológico. Estos son los natural killers, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ok? Primero tenemos a los natural killers. Los natural killers se llaman así porque son linfocitos realmente muy grandes y que actúan de forma rápida. Se llaman natural killers o asesinos naturales y ellos se van a encargar realmente de asesinar a células infectadas que estén dañando el sistema inmune. Normalmente un gran conteo de linfocitos natural killers o asesinos naturales se presentan cuando existen cierto tipo de patologías específicas, como por ejemplo cáncer. ¿Y cómo ellos van a encargarse de eliminar directamente esta célula? Ellos simplemente van a destruirla, van a atacar a esa célula destruyendo su membrana plasmática en su totalidad. Y una vez que tú eliminas a la membrana plasmática, como eso lo estudiamos en el primer módulo, una vez que tú eliminas a la membrana plasmática, el contenido del citoplasma, la estructura, el protoplasma, la estructura funcional de la célula, sale al exterior y se destruye la célula. Luego tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T son una célula que se va a encargar de destruir todo aquel anticuerpo, ¿ok? Que esté que esté dentro de nuestro organismo y que realmente esté generando un mal funcionamiento en nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los linfocitos T tienen una capacidad que se va a llamar capacidad de memorización. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando ella le presentan ese antígeno y nosotros sabemos que ese antígeno nos hace daño, ella la va a estudiar. Entonces ella la va a estudiar y la va a memorizar y va a generar una respuesta adecuada ante ese enemigo o esa célula o ese antígeno que realmente no debería estar en nuestro organismo. Entonces, él va a generar un anticuerpo adecuado a ese antígeno para poder eliminarlo de manera eficaz. O sea, por eso es que existen distintos tipos de enfermedades que no se repiten, o sea, o que no pasan dos veces, como por ejemplo, a ti no te da, realmente dicen que a ti no te da varicela dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué no te da dos veces? Porque ya tus linfocitos T generaron una memoria de esa enfermedad y generaron anticuerpos ante esa enfermedad que van a ser capaces de eliminarla y de erradicarla, ¿ok? Y por eso no puede repetir esa enfermedad, ¿ok? Es fácil. Entonces él simplemente va a generar una memoria
donde la célula va a recordar y va a tener un mecanismo ya preexistente para expulsar a ese microorganismo o a ese antígeno que vino a invadir a nuestro cuerpo, ¿ok? O a nuestro sistema inmune. Los linfocitos T se llaman T porque se producen en el timo, por eso se llaman linfocitos T, como dato curioso. Los linfocitos B se llaman B porque se encontraron en la burla de los gallos. Si no saben qué es la burla, es la parte esa que es como gomosa, el que se encuentra en el cuellito de los gallos. Ahí se encontraron y por eso se llaman linfocitos B. Entonces, los linfocitos B se van a encargar de detectar sustancias invasoras de antígenos. Entonces, ellos también se van a unir a esas respuestas inmunes que generan los otros tipos de linfocitos. Sin embargo, ellos lo van a producir o van a generar anticuerpos ante células que ya, ante antígenos que ya se habían introducido en el citoplasma de otras células. No sé si se entiende, voy a repetirlo. Los linfocitos B van a generar una respuesta cuando ya ese anticuerpo se introdujo en la célula. Entonces ellos van a intentar generar una respuesta para eliminar ese producto de dicha célula, o sea, para eliminar ese invasor de dicha célula. ¿Ok? Entonces el linfocito B, igual que todos los linfocitos, se van a encargar de generar unos anticuerpos que van a ayudar a eliminar. Vamos a hablar de los leucocitos, de otro tipo de leucocito agranular. En este caso vamos a hablar de los monocitos. Los monocitos son células presentadoras de antígenos, ¿ok? Los monocitos son las células precursoras de los macrófagos, ¿ok? Es decir, que estas células van a ir desde la médula ósea hasta el torrente sanguíneo y luego se van a fijar en una estructura para generar una función en específico, ¿ok? Sin embargo, recuerden que hay fijos, libres, etcétera. De eso ya hablamos en tejido conjuntivo 1. Pero realmente, ¿qué es importante acá? Los monocitos van a hacer o van a cumplir una función realmente importante dentro del proceso inflamatorio. Los monocitos van a abandonar ese vaso sanguíneo y van a ir directamente al sitio inflamado donde se van a convertir en un macrófago, ¿sí? De ese tejido. Entonces, él se va a encargar de fagocitar, de comerse a esas bacterias o esas células o a ese componente que está generando esa inflamación, ¿ok? Entonces, como es una célula presentadora de antígeno, ella simplemente va a generar, va a degradar parcialmente a eso que están generando esa inflamación y va a presentar un antígeno específico para degradar esa bacteria o ese agente que vino a invadir ese cuerpo y a generar esa inflamación, ¿sí? Se llaman células presentadoras de antígenos. ¿Por qué? Porque ellas van a tomar un antígeno, van a decir, yo no te conozco. Entonces, si yo no te conozco, yo debería decir sí o no. Entonces, si yo no te conozco, entonces un no rotundo. Entonces, yo tengo que generar una respuesta. Por eso se llaman presentadoras de antígenos, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos a hablar de los leucocitos granulares. Para recordar, los leucocitos granulares se llaman granulares porque poseen en su citoplasma gránulos de secreción, ¿ok? Y dependiendo de estos gránulos de secreción, se van a generar, ¿ok? Distintos tipos o se va a observar de una forma distinta. En este caso vamos a hablar de los eosinófilos. Los eosinófilos se llaman así porque los gránulos refringentes que poseen su citoplasma le van a dar esa apariencia eosinófila. Ello va a poseer unos gránulos específicos de secreción, ¿ok? Esos gránulos específicos de secreción van a generar o van a contener algo llamado cuerpo cristaloide. Y los cuerpos cristaloides van a estar generados o van a consistir en 4 proteínas fundamentales, que son la histamina, arilsulfatasa, colagenasa y captesinasas, ¿ok? Que eso es lo que van a generar, es un efecto en los protozoos y en los parásitos, que lo que va a hacer es que los neutralice de una forma mucho más fácil, ¿ok? Es decir, que los eosinófilos se asocian con reacciones alérgicas o eliminación de infecciones
parasitarias. También se asocian con distintas patologías, como por ejemplo la inflamación crónica. Ahora vamos a hablar de otro tipo de leucocito granular, que es el basófilo. El leucocito o los basófilos se llaman de esta forma porque en su citoplasma poseen gránulos de secreción que lo van a teñir de esa forma, basófila, ¿ok? Se va a ver basófilo. Él va a poseer dos tipos de gránulos de secreción o de gránulos específicos. Primero vamos a tener unos gránulos específicos que van a tener sustancias como heparina e histamina, de las que ya hablamos en la clase pasada, de paransulfato y de leucotrienos. Los leucotrienos, ya que de eso no hablamos, son lípidos modificados que van a desencadenar la contracción del músculo liso, ¿ok? Entonces, realmente los basófilos están relacionados con las respuestas de anafilaxia. ¿Por qué? Porque ellos van a poseer en su gránulo de secreción un compuesto que se va a encargar de contraer el músculo liso de la vía aérea, ¿ok? Y va a tener otros tipos de gránulos que se van a llamar gránulos inespecíficos o azurófilos, que se van a encargar o van a poseer hidrolasas ácidas, ¿sí? Que son habituales en los lisosomas y que se van a encargar de degradar ese compuesto o ese agente que se introdujo en el torrente sanguíneo y que obviamente nosotros tenemos que desencadenar una respuesta porque es un agente extraño. La función de los basófilos con relación a la de los mastocitos se relaciona un poco. Sin embargo, su manera de generar una respuesta es totalmente distinta, porque ella va a tener otro tipo de receptor en la superficie de su membrana y va a generar una respuesta más que inflamatoria, inmediata y de hipersensibilidad. Y el último de los leucocitos granulares que vamos a estudiar son los neutrófilos, ¿ok? Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes y los granulocitos más comunes del torrente sanguíneo, ¿ok? Los neutrófilos van a poseer en su interior o en su citoplasma tres tipos de gránulos de secreción. Va a tener unos gránulos específicos que van a poseer distintas enzimas. Entre ellos tenemos la colagenasa y las fosfolipidasa, que son o van a estar unidos a activadores complementarios, ¿ok? Que se van a encargar o se van a encargar realmente o van a cumplir la función de degradar distintos agentes bactericidas, ¿ok? Luego vamos a tener unos gránulos azurófilos, ¿ok? Que van a ser mucho más grandes y menos abundantes, pero van a poseer lisosomas, ¿sí? Entonces estos lisosomas van a poseer una enzima especial que se va a llamar miolperoxidasa. Y esa miolperoxidasa va a contribuir en la formación de hipoclorito y de clomaninas, ¿sí? Que el hipoclorito y las cloraminas realmente son bactericidas. ¿Qué son los bactericidas? Los bactericidas van a ser cierto tipo de enzimas o cierto tipo de sustancias que se van a encargar de degradar a esas bacterias. Y por último tenemos unos gránulos terciarios, ¿ok? Esos gránulos terciarios van a ser fosfatasas, ¿ok? Y esas fosfatasas lo que van a hacer es facilitar la migración de los neutrófilos a través del tejido conjuntivo para poder eliminar o erradicar esa bacteria. Los neutrófilos son células móviles que se van a encargar de abandonar la circulación y de migrar hacia un sitio del tejido conjuntivo que necesite de su acción. ¿Cuál va a ser su acción? Eliminar los agentes bactericidas del organismo. Entonces, es importante resaltar que los neutrófilos van a ser la primera onda
de células, ¿sí? Que se van a encargar de llegar a la lesión. Y ellas van a tener una migración realmente controlada. ¿Por qué? Porque ellas van a tener unas moléculas de adhesión específicas que van a relacionarse o se van a ligar a la superficie de las células endoteliales. Entonces imagínense lo importante que es que este neutrófilo posea unas proteínas, como son las selectinas, que se van a encargar de fijarse, ¿ok? E integrarse a este epitelio para generar una respuesta en específico. Los neutrófilos van a tener una función activa en los sitios de inflamación. Es decir, que una vez que ya llegó en el sitio de lesión, el neutrófilo va a reconocer cualquier sustancia extraña antes de que se produzca una fagocitosis. O sea, antes de que ella genere una reacción, ella primero debe reconocer qué sustancia es la que ella va a fagocitar. Entonces, normalmente los neutrófilos se van a encargar, o principalmente se van a encargar de reconocer algunas bacterias y gérmenes extraños que no han sufrido modificaciones, ¿ok? De aquellos microorganismos que hayan sufrido otro tipo de modificación o que sean realmente mucho más complejos, van a encargarse o se le van a unificar otro tipo de leucocitos para así poder proteger a este epitelio. La mayoría de los neutrófilos mueren en el proceso en el cual ellos se van a encargar de ir a la sustancia y de atacar en sí a ese agente extraño. Entonces, normalmente cuando se van degradando estas bacterias porque los neutrófilos las degradaron, los neutrófilos fallecen o mueren, ¿sí? Entonces significa que ese material que ellos en cierta forma degradaron se almacena, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a almacenar ese resultado, ¿verdad? ¿O qué va a generar ese resultado? Va a generar un espeso, exudado o amarillento, una especie de sustancia amarillenta que no es más que neutrófilos muertos y se va a llamar pus. ¿Ok? Así que por si no sabían de dónde salía el pus son neutrófilos muertos. Son neutrófilos que se rindieron en la batalla intentando matar o fagocitar una bacteria. A continuación les traigo un cuadro porque a pesar de que es muy interesante cómo funcionan y cuáles son los tipos de linfocitos, tienen que estudiar sus o cómo se observan en la microscopía óptica. Estos preparados todos están teñidos con lienza. Cuando yo digo o cuando escribo N significa o hace referencia al núcleo, cuando escribo C hace referencia al citoplasma y cuando escribo F en este esquema hago referencia a la función, ¿ok? Entonces, voy a dar un ejemplo, porque simplemente voy a dejar esto para que estudien. Tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos, su núcleo va a ser bilobular, va a poseer un citoplasma eosinófilo y su función va a ser eliminar a las bacterias, ¿ok? Ahora les traigo un material que creo que no pueden observar bien si la están viendo en el teléfono, sin embargo es realmente para que la abran desde su dispositivo y puedan estudiar. Esto es un cuadro del Gardner en donde simplifican todos los tipos celulares y los explican sus reacciones, sus funciones, su tamaño, dónde se encuentran, la cantidad que se encuentran. Y así es mucho más fácil estudiar. Por último, vamos a hablar un poco sobre los eritrocitos y los trombocitos. Los eritrocitos simplemente vamos a hablar por encima sobre este tema porque esto es un tema más de fisiología. Los eritrocitos son células anucleadas de forma bicóncava que son los encargados de llevar la hemoglobina y el oxígeno a los organismos. Ellos van a poseer esta estructura bicóncava, es por eso, porque ellos necesitan ser dinámicos para poder atravesar los capilares sanguíneos y llegar a los distintos organismos para otorgarles oxígeno, ¿ok? Y luego tenemos a los trombocitos, que bueno, los trombocitos son fragmentos anucleados que ellos proceden o provienen
de una célula llamada megacariocito. El megacariocito es una célula que luego se va a despojar de su membrana plasmática, y una vez que se despoja su membrana plasmática, en el contenido que tiene este interno, en la parte interna, en el citoplasma, este megacariocito posee los trombocitos. ¿Y de qué se van a encargar los trombocitos? Pues de actuar en el proceso de coagulación sanguínea. ¿Ok? Los trombocitos van a poseer distintos factores eh, que se van a encargar de generar cierto tipo de sistemas que van a estudiar en fisiología, o sea, factor que sí, cierto tipo de factores que van a generar un tapón plaquetario y demás, o sea, eso es realmente un tema de fisiología, que realmente es algo que no quería abordar el día de hoy, porque en fisiología ustedes van a ver sangre y realmente en histología deben estudiar es su forma, su estructura y su función, ¿ok? Entonces lo que tienen que saber es la forma del eritrocito es bincóncava nucleada. Entonces tiene esta forma porque necesita ser dinámico para trabajar, para atravesar los capilares sanguíneos y llegar al órgano y nutrirlo y darle el oxígeno. Y luego tenemos a los trombocitos, que lo que van a hacer es estos fragmentos de esta célula enorme llamada megacariocito, que se va a encargar de los procesos de coagulación sanguínea. Bueno, muchachos, para finalizar les traigo una frase de William Osler donde dice: la medicina es la única profesión universal que en todas partes sigue los mismos métodos, actúa con los mismos objetivos y busca los mismos fines. Que no se les olvide nunca sus valores y sus principios para poder seguir desarrollando su carrera, muchachos. Nunca pierdan su curiosidad, nunca dejen de ser ustedes mismos, porque si dejan de ser ustedes mismos, dejan de amar lo que hacen. Y si no aman lo que hacen, entonces están en el lugar equivocado. Espero que les haya gustado muchísimo la clase. Síganos en nuestras redes sociales, CIABE. También suscríbanse a nuestro canal y cualquier preguntita, por favor, déjenla acá abajo en el video o la conversamos en el foro chat. Nunca olviden que estoy muy orgullosa de ustedes y nos vemos en el foro chat de la tarde.